¿No tenés con quién practicar y decís que por eso no podés bailar? Basta de pretextos, aquí te traigo una solución, porque en este video voy a compartirte 5 ejercicios de tango para practicar con una silla. Seguime hasta el final. Varias veces nos ocurre que nos quejamos porque decimos que no tenemos con quién practicar, pero lo cierto es que pensar que mejoramos en el tango porque alguien practica con nosotros es una verdad a medias. Y te digo esto porque si sos varón, debes trabajar por vos mismo tu equilibrio, precisión y coordinación, por ejemplo, antes de hacer sufrir a una mujer. Y si sos mujer, tenés que practicar tu equilibrio, tus giros y pivot antes de cargar tus deficiencias sobre el varón. El único punto en que necesitamos del otro es, en el caso del varón, para ver si el abrazo y las indicaciones de los movimientos son correctos, y en el caso de la mujer, para ver si puede interpretar las indicaciones de quien conduce. Todo el resto, por decirlo de alguna manera, depende de cada uno. Además, practicar siempre con la misma persona hace que nos acostumbremos a una forma de baile, lo cual no está mal, pero si fuera posible, en mi opinión, tanto mejor desarrollar la capacidad para poder conducir las figuras de cualquier mujer, así como para poder seguir los movimientos de cualquier varón. Si coincidís o no conmigo, déjamelo en los comentarios y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. Mi nombre es Gustavo Bensecri Sabá y ahora sí, continuemos. En este video voy a compartirte 4 ejercicios de tango que podés practicar con una silla. Serán ejercicios sencillos, pensados tanto para quien conduce como para quien sigue, que gradualmente aumentarán su grado de complejidad. Por supuesto, no necesitas cumplir con todo lo que te muestre, pero sí cumplir con al menos uno de esos ejercicios del mejor modo posible. Veremos caminata con pivot, bandera, coordinación y giro. No obstante, en la lista de reproducción encontrarás otros ejercicios que realicé con silla, como hace esto y tendrás precisión al bailar, cuyo enlace te dejo aquí abajo en la descripción. Como sabrás, si quisieras ver una parte de este video en particular, hacé clic en los números que te dejo abajo también en la descripción. Dicho esto, comencemos ya. Caminata con pivot. En esta primera parte veremos una caminata con pivot. Se trata de un movimiento esencial para empezar a trabajar no solo el desplazamiento de tu paso y el pivot, sino también tu postura. Entremos al ejercicio. Comencemos por ubicarnos a un costado de la silla, con los pies juntos en el caso del varón o los pies en V en el caso de la mujer. Apoyemos la mano izquierda sobre el respaldo y desde la pata de salida demos un paso que supere la pata de destino. Pivot con pies juntos para el varón, pivot con pies en V para la mujer. Y apoyemos la mano derecha sobre el respaldo. Demos un paso impulsándonos desde el metatarso y pivot del varón o pivot de la mujer. Mientras lo practicamos, tratemos de que el torso siempre mire el respaldo de la silla. Controlemos la velocidad. Mantengamos la cabeza alineada con la espalda. Cambiemos de brazo sin tensión en los dedos. Ida y vuelta. Y concluyamos con pies juntos o pies en V. Bandera. Conociendo el pivot, en este segundo ejercicio vamos a realizar una bandera, un movimiento que requiere de gran estabilidad. Entremos a la clase. Comencemos por pararnos derechos con las 2 manos apoyadas sobre el respaldo de la silla. Mantengamos el torso al frente y con el peso sobre el pie derecho, rotemos la cadera y la pierna libre hacia la derecha. Deslicemos la pierna libre, pivot de pie derecho con cruce de pierna izquierda y deslicemos la pierna libre hacia la izquierda. Nuevamente, pivot con pie de base, pierna libre. Apoyemos el peso sobre el metatarso. Que la punta del pie marque la dirección. Mientras practicamos,
vayamos aumentando gradualmente la velocidad. Evitemos mover la silla. Intentemos que la pierna libre esté realmente libre de tensión. Coordinación. En esta parte veremos un ejercicio de precisión fácil y rápido, pero si quisieras ver ejercicios más puntuales, te propongo ver el video 3 ejercicios de coordinación para bailar tango, cuyo enlace te dejo aquí abajo en la descripción. Entremos a la clase. Comencemos por ubicarnos de perfil a una pata de la silla en posición de abrazo. Rotemos el espacio superior a la derecha y realicemos un sanguchito. Pie derecho y pie izquierdo atrás y cruce con pie derecho. Sanguchito, pie izquierdo y pie derecho atrás y cruce con pie izquierdo. Sanguchito, atrás, cruce con torso de derecha a izquierda. Y sanguchito, atrás y cruce con torso de izquierda a derecha. 1, 2, 3, 4. Cruce, 1, 2, 3, 4, cruce, 1, 2, 3, 4, torso, torso, 1, 2, 3, 4, torso, torso. Probemos con ritmo, 1, 2, 3, 4, pausa, 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 1, 2, 3, 4, pausa. Una vez que domines este ejercicio de coordinación, cambiale la rítmica. Verás que el desafío estará en dominar los acentos musicales mientras realizas el mismo movimiento de tu torso, brazos y cabeza. Giro. En este ejercicio veremos el modo más tradicional de estudiar el giro a solas. Se trata de una serie de movimientos que, si bien puede realizar la persona que conduce, generalmente lo realiza la persona que sigue. Entremos a la clase. Comencemos por ubicarnos a un lado de la silla con el torso mirando hacia ella y en posición de abrazo. Paso al costado, pivot y paso atrás. Paso al costado y paso adelante. Pivot, paso al costado, pivot y paso atrás, paso al costado y paso adelante. Practiquemos manteniendo el ritmo, sin encorvarnos. Paso al costado, pivot y paso atrás, paso al costado y paso adelante. Tratemos de pisar livianamente. Ahora hacia el otro lado. Intentemos dominar el giro tanto a derecha como a izquierda. Paso al costado, pivot y paso atrás, paso al costado y paso adelante. Pivot, paso al costado, pivot y paso atrás, paso al costado y paso adelante. Pivot, paso al costado, pivot y paso atrás, paso al costado y paso adelante. Tratemos de rozarnos las rodillas en cada cruce adelante. Pies en V para cada pivot. Inspiremos y exhalemos al pivotar. Mantengamos el ritmo y vayamos probando un lado y otro. Todos los días, si te fuera posible, practica estos ejercicios imaginándote que hay una persona allí y la abrazás, sin importar en qué rol estés. Esto te dará conciencia de que podés realizar los movimientos con precisión y habilidad. Si solo o sola pudiste, el día de mañana más fácil te será con un abrazo. Y una vez comprobada tu calidad de baile, te lo van a agradecer. Si te gustó esta clase o querés otra clase en particular, déjame un comentario y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. Todavía queda mucho por explorar. Nos vemos en la próxima clase de tango. Hasta pronto.